El Starliner celestial Geraisen era el tipo de nave que te hacía sentir pobre con solo mirarla. Troy se secó las manos grasientas en sus pantalones mientras caminaba por el túnel de embarque. Todavía no podía creer que su compañía realmente hubiera pagado por un boleto de primera clase esta vez. Después de 3 meses reparando reactores rotos en la axila de la galaxia, pensó que se lo había ganado. La cabina de primera clase olía a cuero caro y a algo floral cuyo nombre no podía identificar. Música suave reproducida desde altavoces ocultos. Los asientos eran prácticamente camas con suficiente espacio para las piernas para hacer saltos de tijera si querías. Troy arrojó su bolsa de lona al compartimento superior y estaba a punto de sentarse cuando escuchó el alboroto de la clase económica. «Señor, debe permanecer en su asiento asignado», decía una azafata con voz tensa por la frustración. «Lo estoy intentando», fue una respuesta profunda y retumbante que sonó como si 2 rocas se estuvieran triturando entre sí. «Sus asientos no fueron diseñados para mi especie». Troy se inclinó hacia el pasillo y lo vio. El draconiano era enorme. Medía fácilmente 2,4 metros de alto, incluso encorvado. Sus escamas eran de un color bronce descolorido, opacadas por la edad, y sus alas estaban plegadas firmemente contra su espalda, pero todavía presionaban contra las estrechas paredes de la economía. Una de las alas tenía una enorme cicatriz que la atravesaba, de esas que nunca se curaban del todo. Estaba intentando meterse en el asiento del medio entre 2 pasajeros humanos que parecían absolutamente furiosos. «Esto es ridículo», espetó la mujer de la izquierda. «Pagué un buen dinero por este vuelo. No debería tener que sentarme junto a eso». «Señora, todos los pasajeros tienen derecho a...». El auxiliar empezó. «No me importan los derechos. Mírelo. Está ocupando la mitad de mi espacio». El dragón no dijo nada. Simplemente miró al frente, con la mandíbula apretada, intentando hacerse más pequeño. Troy notó los metales prendidos a su chaqueta desgastada. Con decoraciones militares, antiguas, de las guerras de disolución, cuando los draconianos aún tenían un imperio. Troy había aprendido sobre esas guerras en la escuela. La humanidad había estado del lado ganador, parte de la coalición que rompió el poder draconiano para siempre. Eso fue hace 40 años. Este viejo soldado probablemente había luchado en batallas que mataron a miles. Y ahora le gritaban por tener la audacia de comprar un boleto en un barco de transporte público. Algo entró y se torció. Su abuelo también había sido militar. Ingeniero del ejército, sirvió 3 periodos en las colonias exteriores. El abuelo Joe solía decir que se podía saber todo de una persona por su trato. Gente que ya no podía resistirse. Troy agarró su maleta y entró en clase turista. «Disculpe», le dijo a la azafata. «Tengo un asiento de primera clase adelante. Me gustaría dárselo». Señaló al dragón. Todos en los asientos circundantes se giraron para mirarlo. Los ojos dorados del dragón se abrieron de par en par. «Señor, eso es muy generoso, pero me ofrezco. ¿Puede tomarlo o no?». El asistente parpadeó, claramente no entrenado para esta situación. «Bueno, sí. Técnicamente, cualquier pasajero puede aceptar un cambio de asiento voluntario, pero genial, señor». Troy miró al dragón. «¿Quieres subir a primera clase? Créeme, esos asientos son mucho más cómodos». El dragón lo miró fijamente un largo rato. De cerca, Troy pudo ver lo viejo que era en realidad. Las escamas se agrietaron alrededor de sus ojos. Sus garras estaban desgastadas y lisas. Este no era un joven guerrero. Este era un abuelo que solo intentaba llegar a alguna parte. «No puedo aceptar caridad, humano», dijo el dragón en voz baja. «No es caridad. Es solo sentido común». «¿Cuánto pesas?». «Como 136 kilogramos más que yo». «Necesitas más espacio. Además, pasé 3 meses en los pozos de mantenimiento de gravedad cero. Créeme, la clase turista es lujo comparada con eso». Troy extendió la mano. «Me llamo Troy Brennan.
Me gano la vida arreglando reactores. El dragón miró la mano de Troy como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Bastante resuelto. Luego, lentamente, extendió la mano y la agarró. Su agarre era suave a pesar del tamaño de sus garras. General Thorin Aswin, dijo, retirado. Bueno, general, vamos a acomodarlo arriba antes de que empiece el almuerzo. He oído que tienen filete de verdad ahí arriba, no ese bistec impreso. Al cambiar de asiento, Troy oyó los susurros. La mujer que más se había quejado le dijo algo a su marido sobre los simpatizantes de los dragones. Un hombre de negocios con traje gris negó con la cabeza con disgusto, pero Troy también vio a una joven pareja sonreírle y a un hombre mayor asentir sutilmente en señal de aprobación. El auxiliar de vuelo ayudó al general Torvin a acomodarse en el espacioso asiento de primera clase. Sus alas por fin tuvieron espacio para desplegarse correctamente. Por primera vez desde el embarque, los hombros del viejo dragón se relajaron. Gracias, dijo simplemente. Troy se encogió de hombros. Gracias por su servicio, general. Sea cual sea el bando en el que luchaste, la guerra sigue siendo guerra. Mientras Troy regresaba a clase turista y se apretujaba en el asiento central que el dragón había desocupado, aún tibio y demasiado pequeño, vio a Thorin a través del divisor de la cabina. El viejo soldado miraba las estrellas por la ventana. Y si Troy no se equivocaba, había algo brillante en esos ojos dorados. Troy se acomodó, sacó su tableta y sonrió. Sí, la clase turista era un asco, pero de alguna manera se sentía como si volara en primera clase. En fin, Troy estaba a mitad de una terrible novela de misterio cuando una sombra se posó sobre su asiento. Levantó la vista y vio al general Thorin de pie en el pasillo, sosteniendo 2 vasos de algo color ámbar. El azafato insistió en que los tomara, dijo el dragón con voz insegura. No bebo solo. ¿Me acompaña? Troy miró los vasos de cristal de aspecto caro. General, eso probablemente cuesta 50 créditos de whisky. ¿Seguro que quiere desperdiciarlo conmigo? Después de lo que hizo, sería un honor. Thorin señaló el asiento vacío junto a Troy. El ocupante aparentemente había cambiado de asiento para alejarse del simpatizante lagarto. Ellos se lo perdían. Troy tomó un vaso. El whisky era suave, de esos que te calientan por dentro sin quemarte. Entonces, ¿a dónde se dirige, general? A la estación Barrera. Hay un servicio conmemorativo para mi antiguo escuadrón. Thorin miró fijamente su vaso. Soy el último que queda para asistir. Lo siento. Qué duro. Fue hace mucho tiempo. 43 años desde la batalla de la Puerta de Kelvin. A veces parece que fue ayer. Thorin tomó un sorbo lento. Nos dijeron que luchábamos por el honor, por la gloria del imperio. Lo creímos hasta que dejamos de hacerlo. Troy nunca había escuchado a un draconiano hablar así. En la escuela, siempre los habían retratado como conquistadores orgullosos y agresivos. Pero el viejo soldado sentado a su lado parecía cansado. Mi abuelo luchó en esas guerras, dijo Troy. Cuerpo de ingenieros del ejército. Solía decir que lo peor no era la lucha. Era volver a casa y darse cuenta de la mitad de lo que te dije que era mentira. La mirada de Torvin se cruzó con la de él, sorprendido. Tu abuelo era sabio. ¿Cómo se llamaba? Joe Brennan. Falleció hace 5 años. Brindemos por Joe Brennan y por todos los soldados que descubrieron las mentiras. Thorin levantó su copa. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Entonces, la curiosidad lo venció. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué haces ahora? Es decir, después del servicio militar. La risa de Thorin fue amarga. Sobreviví. El imperio se disolvió. Nuestras pensiones se redujeron a casi nada. Hago trabajos de consultoría cuando los encuentro. Casi siempre me olvidan. Hizo una pausa. Diseñé barcos una vez. Buques de guerra, sí, pero también naves de carga, transportes coloniales. Era bueno en eso. Espera, ¿eres ingeniero?
Troy se enderezó. Lo era. Los militares draconianos nos entrenaron en todos los aspectos del diseño naval. Cuando necesitas reparar tu nave en medio de una batalla, no puedes permitirte la ignorancia. Troy sonrió. En serio. Soy un mecánico de fusión. Trabajo principalmente en motores. Pasé el último contrato arreglando un reactor Mark V que la tripulación original había mantenido prácticamente unido con cinta adhesiva y oraciones. Por primera vez, la expresión de Thorin se iluminó. ¿Un Mark V? Son bestias temperamentales. Los estabilizadores cuánticos se desalinean constantemente. Sí, todos me dicen que es imposible arreglarlos sin un reemplazo completo. Pero si primero recalibras las botellas magnéticas, los estabilizadores se realinean de forma natural. Exactamente. La cola de Torvin se agitó de emoción, casi tirando la bebida de Troy. Lo siento, no he hablado de trabajo con otro ingeniero en años. Se sumergieron en discusiones técnicas, intercambiando historias sobre reparaciones imposibles y decisiones de diseño estúpidas. Troy le contó la vez que tuvo que arrastrarse por una tubería de refrigerante llena de hielo solo para llegar a un relé roto. Thorin describió cómo había improvisado un hipermotor con piezas de 3 sistemas incompatibles diferentes bajo fuego enemigo. Otros pasajeros comenzaron a notarlo. Algunos los ignoraron. Otros susurraron y señalaron. Troy vio a una mujer de mediana edad llamada Beth, que se alzaba sonriendo. Los miró. Había estado leyendo antes, pero ahora claramente estaba escuchando. Disculpe, gritó. ¿Acaba de decir que arregló un hiperimpulsor con piezas que no encajaban? Eso no debería ser posible. Thorin se volvió hacia ella. No debería serlo. Pero cuando la alternativa es morir en el espacio, encuentras la motivación. Beth se acercó, intrigada. Soy estudiante. Física de ingeniería. Ese es exactamente el tipo de resolución de problemas que dicen que es imposible en los libros de texto. Los libros de texto están escritos por personas que nunca tuvieron que conformarse con lo que tenían. Troy dijo, la verdadera ingeniería se trata de hacer que las cosas funcionen, no de hacerlas perfectas. Hablaron durante horas. Beth hizo preguntas. Thorin respondió con la paciencia de un maestro nato. Troy intervino con ejemplos prácticos. En algún momento, un par de pasajeros más se acercaron, atraídos por la conversación. Un joven mecánico llamado Kevin. Una mujer mayor que había trabajado en naves coloniales. Incluso el hombre de negocios del traje gris empezó a escuchar, aunque fingió no hacerlo. La azafata se acercó con carritos de comida. Hizo una pausa, mirando al pequeño grupo reunido alrededor de Troy y Thorin. ¿Todo bien por aquí?, preguntó nerviosa. Todo está genial, dijo Troy. El general Thorin, aquí presente, solo estaba explicando por qué los motores Stellardines son una basura sobrevalorada. Porque lo son, rugió Thorin. Sobrediseñados, frágiles e imposibles de mantener en el campo. Pero se ven impresionantes en las hojas de especificaciones, así que las corporaciones los adoran. Kevin rió. Mi jefe me mataría por decirlo, pero tienes toda la razón. Mientras la multitud se dispersaba para cenar, un hombre se abrió paso. Era Sentator, con ropa cara y una expresión de puro disgusto. Troy lo reconoció de primera clase. Su nombre era Vance o Velor o algo así. Esto es patético. El Centuri se burló. Un humano jugando a ser amigo de un lagarto destartalado. ¿Tienes idea de lo que hizo su especie durante las guerras? Quemaron las colonias. Troy se levantó lentamente. No era un tipo grande, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la confianza importaba más que el tamaño. Sé exactamente lo que pasó en las guerras. Ambos bandos hicieron cosas terribles. Pero ¿sabes qué? El general aquí está intentando avanzar. Tú eres el que está anclado en el pasado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? Muestra respeto básico. Sí, soy un verdadero monstruo. Troy se acercó. Ahora,
¿Por qué no vuelves a primera clase y nos dejas a los destartalados conversar en paz? El rostro de Belair se sonrojó, pero se dio la vuelta y se alejó. Thorin puso una pesada garra en el hombro de Troy. No tenías que hacerlo. Sí, lo tenía. Guy estaba siendo un imbécil. Troy volvió a sentarse. Además, estabas a punto de explicar el enfriamiento. Problema del sistema con los reactores de Dain estelar. No me lo pierdo por nada del mundo. La risa del viejo dragón fue genuina esta vez. Cálida y profunda. Eres un humano extraño, Troy Brennan. Me lo dicen a menudo, general. Me lo dicen a menudo. Troy soñaba con el taller de su abuelo cuando la alarma lo despertó de golpe. No era el suave timbre que anunciaba turbulencias o una corrección de rumbo. Era la bocina de emergencia, el sonido que indicaba que algo había salido catastróficamente mal. Luces rojas inundaron la cabina. Los pasajeros despertaron sobresaltados, confundidos y asustados. El intercomunicador crepitó y Troy oyó pánico genuino en la voz del capitán. Todos los pasajeros, aquí el capitán Hayes. Tenemos una situación crítica en la sala de máquinas principal. Por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. Tripulación, inicien los protocolos de emergencia. A Troy se le encogió el estómago. Situación crítica en la sala de máquinas. En una nave como esta, eso solo podía significar una cosa. El reactor de fusión. Se desabrochó el cinturón y se levantó, ignorando al auxiliar de vuelo, quien inmediatamente corrió hacia él. Señor, necesita permanecer sentado. Soy mecánico de fusión. Si algo anda mal con el reactor, puedo ayudar. Señor, esto no es un problema de mantenimiento. Esto es. La nave se estremeció violentamente. Alguien gritó. Las luces parpadearon. Troy no esperó permiso. Pasó al asistente y corrió hacia la sección de motores. Detrás de él, escuchó pasos pesados. Thorin lo seguía. La cubierta de ingeniería era un caos. Los miembros de la tripulación corrían de un lado a otro con tabletas y kits de herramientas. En el centro de todo estaba el ingeniero jefe, un vidiano armado con antebrazos llamado Quinton, gritando órdenes a su equipo abrumado. Necesito un diagnóstico completo del campo de contención. ¿Dónde está mi lectura de la temperatura del plasma? Que alguien me traiga esos números ahora. Troy se abrió paso hasta la consola principal y miró las lecturas. Se le heló la sangre. La temperatura del reactor subía rápidamente. El campo de contención fluctuaba y los protocolos de apagado automático no respondían. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a Quinton. El vidiano se dio la vuelta. ¿Quién? ¿Qué demonios eres? Troy Brennan. Soy mecánico de fusión con licencia. ¿Cuánto falta para la brecha? Los antebrazos de Quinton gesticulaban frenéticamente hacia las pantallas. 3 horas, tal vez menos. La cascada se está acelerando. Lo hemos intentado todo. Los protocolos de emergencia no se activan. Es como si alguien hubiera arrancado los interbloqueos de seguridad. Déjame ayudarte. He trabajado en sistemas como este. Este es un reactor militar de clase Firestorm. Quinton espetó. Tecnología draconiana de vanguardia adaptada para uso civil. A menos que tengas autorización y entrenamiento en sistemas militares draconianos, solo empeorarás las cosas. En realidad, la voz profunda de Thorin atravesó el ruido. Yo diseñé la clase Firestorm. Todos se detuvieron, se giraron y miraron al viejo dragón que estaba en la puerta. Mientes, dijo Quinton, pero su voz era insegura. Firestorm Mark VII, comisionado en 2187, reactor principal para naves de guerra de clase Dreadnought. Thorin se acercó a la consola, sus ojos escaneando los datos con facilidad práctica. Contención triple redundante, rejilla de estabilización cuántica y un sistema de anulación manual que requiere que alguien entre físicamente en el núcleo del reactor para reiniciarlo. Quinton bajó los brazos. ¿Cómo puedes saber eso? Porque soy el general Torbinas Wynn,
Es director de Ingeniería Naval de la Flota Draconiana, y ese reactor está a punto de matar a todos en esta nave a menos que actuemos rápido. La voz del capitán llegó por el intercomunicador. Jefe Quinton, informe de estado. Quinton tomó el comunicador. Capitán, tenemos un problema. El reactor necesita un reinicio manual desde el interior del núcleo. Los pozos de acceso tienen solo 45 centímetros de ancho. No cabe ningún miembro de mi tripulación. Troy miró los planos. Torin había indicado el camino al núcleo del reactor que serpenteaba a través de un laberinto de tuberías y conductos, la mayoría sobrecalentados. Sería como arrastrarse por un horno mientras se enhebra una aguja. «Puedo caber», dijo Troy en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. «De ninguna manera», dijo Quinton. «No eres la única tripulación responsable. No me importa la responsabilidad. Me importa. Sobre no morir en una explosión de fusión». Troy miró a Torin a los ojos. «¿Puedes explicarme?» El viejo dragón lo estudió durante un largo rato. «Será peligroso. Solo por los niveles de radiación. He estado dentro de reactores calientes antes. Nunca había ganado tanto. Pero el principio es el mismo, ¿verdad, Troy? Si cometes un error, una conexión incorrecta, el reactor no entrará en cascada. Simplemente explotará al instante. Entonces no cometeré ningún error». Troy se quitó la chaqueta. «Dime qué tengo que hacer». Llegó la capitana, una mujer severa de cabello gris y 3 décadas de experiencia de mando en sus ojos. Miró a Troy, luego a Torin, luego a la cuenta regresiva en la pantalla. 2 horas y 43 minutos. «Esto es una locura», dijo. «Capitán, con todo respeto, se nos han acabado las opciones sensatas», respondió Quinton. La capitana Hayes cerró los ojos brevemente, luego los abrió con decisión. «Hágalo. Pero general, usted dirige cada movimiento. Un paso en falso y lo saco de aquí». «Entendido. Entendido, capitán». Le pusieron a Troy un traje de radiación, aunque todos sabían que no serviría de mucho si se quedaba atrapado en las zonas de mucho calor. Beth apareció con un dron con cámara. «Estoy documentando esto», dijo. «Si algo sale mal, al menos sabremos qué pasó». Kevin le entregó a Troy un kit de herramientas. «Son compactas. Debería pasar por los espacios estrechos». Troy se ajustó el equipo y miró la trampilla de acceso. Era apenas más ancha que sus hombros. Más allá, podía ver el brillo del metal sobrecalentado. «¿Listo?», preguntó Torin, con su mano con garras sobre el hombro de Troy. «Ni siquiera un poquito. Vámonos de todos modos». Troy se metió en el pozo. El calor lo golpeó de inmediato, incluso a través del traje. Podía oír la voz de Torin en su oído a través del enlace de calma, tranquila y firme. «Adelante 3 metros. Verás un cruce. Toma el camino de la izquierda». Troy se arrastró. El metal debajo de él estaba lo suficientemente caliente como para sentirlo a través de sus guantes. El sudor le corría por la cara. El pasaje era tan estrecho que tuvo que exhalar para pasar por algunas secciones. «Bien. Ahora deberías ver un panel marcado con símbolos draconianos. 3 líneas diagonales. ¿Lo ves?» «Sí, lo veo. Ábrelo con cuidado. La liberación de presión será repentina». Troy abrió el panel. Salió vapor, quemando incluso a través de su traje. Contuvo un grito. «Troy. Troy, informe. Estoy bien. Solo vapor. Paneles abiertos. Excelente. Ahora dentro verán 4 núcleos de cristalina. Deberían brillar en azul. ¿De qué color son?» Troy miró dentro. 3 azules, 1 rojo. Hubo una pausa. Cuando Torin volvió a hablar, su voz era gélida. «Eso no debería ser posible. Los núcleos no cambian de color a menos que alguien los anule manualmente. Troy, esto no fue un accidente. Alguien saboteó este reactor». En la cubierta de ingeniería, Quinton sacó las imágenes de seguridad.
Vieron como una figura con un mono de mantenimiento accedía a la sala del reactor durante el ciclo nocturno. Las imágenes eran granuladas, pero la complexión era distintiva. Centuri, ese es Beler, susurró Beth. El tipo de primera clase. La capitana Hayes la tranquilizó. Seguridad, localicen al pasajero Beler inmediatamente. Será detenido para interrogarlo en el pozo. El corazón de Troy latía con fuerza. ¿Sabotaje de Thorin o no? ¿Podemos arreglarlo? Sí, pero será más complicado. Escuchen atentamente. Las manos de Troy recorrieron la compleja secuencia que Thorin describió. Desconectar. El núcleo rojo. Redirigir la energía a través de la red secundaria. Realinear las botellas. Magnéticas. Cada paso tenía que ser perfecto. La nave se estremeció de nuevo. El indicador de temperatura del traje de Troy superó los 400 grados. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 18 minutos. La voz de Quinton, sombría, dijo. Troy trabajó más rápido. Le temblaban las manos por el calor y la adrenalina, pero se esforzó por mantenerlas firmes. Todo lo que su abuelo le había enseñado sobre mantener la calma bajo presión, cada reparación imposible que había logrado, todo se reducía a este momento. Último paso, dijo Thorin. Tienes que activar manualmente el campo de contención. Hay una palanca. Bájala hasta que oigas 3 clics distintos. Troy encontró la palanca. Estaba lo suficientemente caliente como para brillar. La agarró con sus manos enguantadas y tiró. 1 clic, 2 clics. La palanca se atascó. No se mueve. Thorin, está atascada. Tira más fuerte. Debes completar la secuencia. Troy apoyó los pies contra las paredes y tiró con todas sus fuerzas. Sus músculos gritaron. La palanca gimió. Tercer clic. El reactor zumbó. El resplandor rojo se desvaneció. Las lecturas de temperatura comenzaron a bajar. Contención estable, anunció Quinton, con la voz temblorosa de alivio. Temperatura del reactor disminuyendo. Estamos a salvo. Toda la cubierta de ingeniería estalló en vítores. Troy se desplomó en el pozo, jadeando por aire. Troy, ¿estás bien? La voz de Thorin era urgente. Sí, estoy bien. Solo dame un minuto para arrastrarme de vuelta. Cuando Troy emergió del pozo de acceso 20 minutos después, su cara estaba roja por la exposición al calor y sus manos estaban ampolladas, pero sonreía. Toda la tripulación se quedó mirando. Alguien empezó a aplaudir. Entonces todos se unieron. El capitán Hayes dio un paso al frente. Señor Brennan, acaba de salvar 3000 vidas. Troy negó con la cabeza, aún recuperando el aliento. No fui solo yo. El general Thorin hizo lo difícil. Yo solo giré las llaves. Thorin lo ayudó a ponerse de pie. Arriesgaste tu vida, humano. Eso no es algo que olvidaré. Sí, bueno. Troy hizo una mueca cuando el médico empezó a tratar sus quemaduras. Me invitaste a whisky. Pensé que te debía una. La expresión del capitán se ensombreció. Ahora alguien tiene que explicar cómo un pasajero logró sabotear un reactor de grado militar. ¿Y dónde demonios está Valer? El médico estaba vendando las manos ampolladas de Troy cuando sonó la segunda alarma. Esta era diferente, más aguda, más urgente. Brecha de seguridad en la bahía 3 de la cápsula de escape. Una voz anunció por el intercomunicador. Todo el personal de seguridad responde de inmediato. El capitán Hayes palideció. Está corriendo. Quinton, sella esa sección ahora. Troy se puso de pie. Arriba, ignorando las protestas del médico. Capitán, si llega a esas cápsulas. Lo sé. Hayes ya se movía, hablando rápidamente para calmarse. Todas las unidades convergen en la plataforma 3. Autorización para usar la fuerza si es necesario. Ese hombre intentó matar a todos en esta nave. Troy y Thorin siguieron al capitán por los pasillos. Otros pasajeros habían salido de sus camarotes,
confundidos y asustados por las alarmas. Beth también estaba allí. Su dron con cámara flotando detrás de ella, todavía grabándolo todo. Llegaron a la plataforma de cápsulas de escape justo cuando Belair subía a la plataforma 7. El costoso traje del Centuri estaba arrugado, su rostro cubierto de sudor. Cuando los vio, su expresión se torció en algo feo. Atrás. Sacó un pequeño dispositivo. Troy lo reconoció de inmediato. Un cortador de plasma, del tipo que se usa para reparaciones de emergencia en las salas. En las manos equivocadas, era un arma. Me voy de esta nave, y ninguno de ustedes puede detenerme. ¿Por qué? La capitana Hayes mantuvo la voz serena, pero su mano flotaba cerca de su arma. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué intentar matar a 3000 inocentes? Belair rió, con una voz áspera y amarga. ¿Inocentes? Ustedes, los humanos, son una plaga en esta galaxia. Hace 30 años, apenas podían viajar más rápido que la luz. Ahora están en todas partes, quitándonos nuestros trabajos, nuestros contratos, nuestro lugar en el orden de las cosas. Así que decidieron destruirnos a todos. Troy dio un paso al frente. Es una locura. Es necesario. ¿No lo ven? Si los humanos siguen integrándose, siguen haciendo amistad con seres olvidados como este dragón, se apoderarán de todo. Alguien tiene que detenerlos. La voz de Thorin retumbó como un trueno distante. Luché en una guerra basada en esa misma lógica. Miedo a lo que otros podrían convertirse. Destruyó el imperio de mi pueblo y mató a millones. Y no aprendieron nada de ella. Aprendí que el poder pertenece a aquellos lo suficientemente fuertes como para tomarlo, no a monos engrasados y lagartos viejos y rotos jugando a ser ingenieros. Belair activó el cortador de plasma. La hoja brilló al rojo vivo. Ahora, apártense. La mente de Troy corría. El cortador de plasma podía atravesar el pasillo si quería. Un movimiento en falso y todos estarían aspirando el vacío. Pero si llegaba a esa cápsula, escaparía. Y algo le decía a Troy que no se trataba de un Centuri furioso actuando solo. Dijiste que alguien tenía que detenerte, dijo Troy lentamente. No, yo tengo que detenerte. Alguien como tú no está trabajando solo. Los ojos de Belair parpadearon solo un segundo, pero Troy lo captó. Hay otros, ¿verdad? Esto no se trataba solo de destruir una nave. Eres parte de algo más grande. Cállate. Belair levantó el cortador más alto. Dije, apártate. Fue entonces cuando Thorin se movió. Para ser un viejo dragón, era sorprendentemente rápido. Su cola se extendió como un cable de acero, atrapando la muñeca de Belair. El cortador de plasma salió volando, desactivándose al chocar contra la cubierta. Belair se tambaleó hacia atrás, buscando algo en su chaqueta. Una pistola. Troy no pensó. Simplemente reaccionó, lanzándose hacia adelante y abordándolo. Cayeron al suelo. Duro. Bela era más fuerte de lo que parecía, agitándose y pateando. Su puño golpeó a Troy en las costillas, dejándolo sin aire. Entonces Thorin apareció, con una enorme garra clavando a Belair contra la cubierta con la delicadeza de quien sabe exactamente cuánta presión aplicar. No la suficiente para aplastarlo, pero sí la suficiente para que forcejear fuera inútil. Se acabó, dijo Thorin en voz baja. La seguridad llegó momentos después, rodeándolos con las armas desenvainadas. Levantaron a Belair y lo sujetaron. Los Centuri seguían gritando mientras se lo llevaban a rastras. ¿Crees que has ganado? Esto no cambia nada. Otros terminarán lo que yo empecé. El ascenso de la humanidad se detendrá. La capitana Hayes lo observó irse con expresión sombría. Llévalo al ladrillo. Máxima seguridad y quiero un registro completo de sus aposentos. Descubra con quién se ha estado comunicando. Troy se sentó en la cubierta, respirando con dificultad. Le dolían las costillas donde Belair lo había golpeado y sus manos quemadas gritaban de dolor. Thorin le ofreció una garra y lo puso de pie con sorprendente gentileza.
Deberías descansar, dijo el viejo dragón. Ya has hecho suficiente. Aún no. Troy miró al capitán. Señora, debemos asegurarnos de que no haya más sorpresas ocultas en el reactor. Si Veler hubiera tenido ayuda, podrían haber plantado un sabotaje de respaldo. Hayes asintió. Quinton, lleva al señor Brennan y al general Torín de regreso a ingeniería. Hacer un barrido completo. Quiero que cada sistema sea revisado 2 veces. Durante las siguientes 6 horas, Troy y Torín trabajaron junto al equipo de ingeniería de Quinton. Revisaron cada circuito, cada conexión, cada sistema de respaldo. Kevin y Beth ayudaron siguiendo sus instrucciones. Incluso algunos de los pasajeros que tenían formación en ingeniería se ofrecieron como voluntarios. Troy se encontró trabajando en perfecta sincronía con Torbin. El viejo dragón identificaría un problema potencial y Troy comprendería inmediatamente que era necesario revisar. Era como si hubieran estado trabajando juntos durante años en lugar de días. Aquí, Torín señaló una caja de conexiones. Este panel de acceso se ha abierto recientemente. El sello está roto. Troy lo abrió con cuidado. Dentro, escondido detrás del relé de potencia principal, había otro dispositivo. Pequeño, elegante y con cuenta regresiva. Quedan 3 horas y 17 minutos. Todos fuera, dijo Troy en voz baja. ¿Y ahora, qué es? Quinton preguntó. Plan de respaldo. Vela debe haber preparado esto antes de sabotear el reactor principal. Si hubiéramos detenido el primero, pero nos perdimos esto. Troy tragó saliva con dificultad. Esto es suficiente explosivo para partir el barco en 2. La cubierta se despejó. Solo Troy, Torín y el capitán Hayes permanecieron allí, observando desde detrás de un escudo antiexplosiones mientras Troy examinaba cuidadosamente el dispositivo. ¿Puedes desarmarlo? Hayes preguntó. No lo sé. Esto no es tecnología de reactores. Es demolición militar. Troy miró a Torín. General, ¿reconoce usted esto? Torín lo estudió cuidadosamente. Sí, es una antigua técnica militar draconiana, una carga antibuque. La usamos para evitar que capturen nuestras naves. Señaló hacia allí con una garra. Ese panel detrás es el mecanismo de disparo. ¿Cómo lo desarmo? No lo haces. Está diseñado para ser a prueba de manipulaciones. Si intentas desactivarlo de forma convencional, detonará inmediatamente. Troy sintió hielo en el estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Lo desechamos. El explosivo es potente pero contenido. Si podemos sacarlo del barco antes de que detone. Torín ya estaba haciendo los cálculos. Ponlo en una cápsula de escape. Lánzalo a la máxima velocidad. La explosión se producirá lo suficientemente lejos para evitar dañar la nave. ¿Cuánto tiempo se necesita para programar el pod y quedar limpio? 8 minutos, quizás 9. Troy miró la cuenta regresiva. 2 horas y 54 minutos. Mucho tiempo. Excepto que el sistema de lanzamiento de la cápsula se dañó cuando luchamos contra Veler. Hola, dijo con gravedad. Será necesario lanzarlo manualmente desde el interior de la bahía. ¿Cuánto tiempo lleva lanzarlo manualmente? 90 segundos. Pero estarías expuesto al lavado del motor de las cápsulas. Quemaduras de 2º grado mínimo. Troy y Torín se miraron el uno al otro. Entonces Troy empezó a reír. No pudo evitarlo. Lo absurdo de todo esto. ¿Qué es gracioso? Ace preguntó. Acabo de atravesar a rastras el conducto de un reactor sobrecalentado. ¿Qué es un poco más de fuego? Troy ya se estaba moviendo hacia la bahía de cápsulas. Vamos a hacer esto. Cargaron el explosivo en la cápsula 12, la más alejada de cualquier sección ocupada. Torín le mostró a Troy exactamente qué secuencia utilizar para el lanzamiento manual. Fue sencillo. Realmente. Desactive los seguros, anule los sistemas automáticos y tire de la palanca de lanzamiento. Tendrás 90 segundos desde la primera anulación para limpiar la zona de lavado del motor,
explicó Thorin. El radio de la quemadura es de aproximadamente 20 pies. Troy miró la distancia. 25 pies hasta las puertas blindadas. Si corriera a toda velocidad, si nada saliera mal, lo lograría con quizás 5 segundos de ventaja. Pan comido, mintió Troy. Él inició la secuencia. Los sistemas de cápsulas se pusieron en funcionamiento con un zumbido. Las luces de advertencia parpadearon. Troy desactivó los seguros uno por uno. Sus manos quemadas hacían que cada movimiento fuera una agonía, pero no se detenía. Bloqueo final. Anulación activada. La cápsula comenzó su ciclo de lanzamiento. Troy agarró la palanca y tiró. Los motores de la cápsula se encendieron con un rugido. El calor lo invadió como una fuerza física. Troy corrió con las piernas bombeadas. La puerta blindada parecía estar increíblemente lejos. El calor se hacía más intenso con cada segundo. Thorin se quedó en la puerta, con una garra extendida más rápido. Los pulmones de Troya ardían. Sus piernas gritaban. El lavado del motor estaba tan caliente que podía sentir su cabello cantar. 15 pies, 10 pies, 5 pies. La garra de Thorin se envolvió alrededor del brazo de Troy y lo arrancó a través de las puertas blindadas. Se cerraron automáticamente, aislándolos del infierno. A través de la ventana gráfica, vieron como el Pod 12 salía disparado al espacio, llevándose su carga mortal lejos de la nave. Troy se desplomó contra la pared, jadeando. Su ropa humeaba. Sentía la cara quemada por el sol X veces 10. Pero estaba vivo. Que jadeara fue la cosa más estúpida que he hecho jamás. La risa de Thorin resonó por el pasillo. Y los más valientes. El capitán Hayes llegó con el médico. Señor Brennan, usted va a la consulta médica. Esto es una orden. Sí, señora. Troy no tenía energías para discutir mientras lo llevaban a la enfermería en una camilla. Troy vio a los pasajeros alineados en los pasillos. Estaban aplaudiendo. Algunos estaban llorando. Beth tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras su dron capturaba todo. «Nos salvaste», dijo. Una vez más. Troy esbozó una débil sonrisa. «Simplemente hago lo que cualquiera haría». «No». Thorin caminaba junto a la camilla con voz firme. «Lo que hiciste fue extraordinario y me aseguraré de que la galaxia lo sepa». A través de la ventana gráfica, Troy vio el destello cuando la cápsula 12 detonó de forma segura en la distancia. Una breve estrella, luego nada. El barco estaba a salvo. Todos a bordo iban a vivir. Troy cerró los ojos y finalmente se permitió descansar. Troy pasó 2 días en la enfermería recuperándose de la exposición a la radiación y de quemaduras secundarias. La doctora, una mujer sensata llamada doctora Patel, le dijo que tenía suerte de estar vivo. Troy pensó que probablemente tenía razón. Al tercer día, el capitán Hayes lo visitó. Parecía cansada como si no hubiera dormido desde el incidente. ¿Cómo te sientes?, ella preguntó. Como si me hubieran asado y luego me hubiera atropellado un transportista. Pero sobreviviré. Troy se movió en la cama, haciendo una mueca. ¿Descubriste algo sobre Valor? ¿Con quién estaba trabajando? Ace acercó una silla. En realidad es por eso que estoy aquí. Encontramos comunicaciones encriptadas en sus aposentos. Fue parte de un grupo llamado Coalición de Preservación. Han estado operando en secreto durante años, tratando de sabotear la integración humana en la sociedad galáctica. Déjame adivinar. Creen que los humanos están tomando el control. Exactamente. Han estado detrás de al menos una docena de incidentes en varios sectores. Acuerdos comerciales destruidos, misiones diplomáticas saboteadas e incluso algunos asesinatos. Hayes se inclinó hacia adelante. Troy, tus acciones no solo salvaron este barco. Usted expuso toda una conspiración. Seguridad Galáctica está recogiendo miembros de la coalición en 5 sistemas mientras hablamos. Troy, piensa en eso.
Y yo que pensaba que solo estaba intentando no morir en la explosión de un reactor. Ace sonrió. Bueno, eso también lo hiciste. El Alto Consejo Draconiano se ha puesto en contacto. Quieren hablar contigo cuando lleguemos al puerto. ¿A mí? ¿Por qué? Porque tú y el general Torin acaban de demostrar que la cooperación humano-alienígena no solo es posible, sino que es poderosa. Eso asusta a gente como Beler, pero da esperanza a todos los demás. Después de que Hayes se fue, Torin lo visitó. El viejo dragón tuvo que agacharse para pasar por la puerta del compartimento médico. Llevaba algo envuelto en tela. No deberías estar fuera de la cama, murmuró Torin. Sí, bueno, no deberías meterte en puertas de tamaño humano, pero aquí estamos, sonrió Troy. ¿Qué es eso? Torin desenvolvió la tela con cuidado. Dentro había un metal viejo y deslustrado. La medalla estaba inscrita con símbolos draconianos que Troy no podía leer. Esto me lo dieron hace 40 años por mi valor en el combate. Quiero que lo tengas, general. No puedo. Salvaste 3.000 vidas, Troy Brennan. Te arrastraste hacia el fuego 2 veces. Detuviste a un terrorista. Si eso no es valor, no sé qué es. Torin colocó el metal sobre la mesita de noche. Además, ya lo he llevado encima durante bastante tiempo. Ya es hora que alguien digno lo tenga. Troy sintió que algo se le atascaba en la garganta. Gracias. No, gracias. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué es eso? Esperanza. Una semana después, el celestial Geraisen atracó en la estación Barrera. A Troy le dieron el alta, aunque el Dr. Patel le hizo prometer que se lo tomaría con calma durante al menos un mes. Mientras caminaba por la rampa de embarque, se sorprendió al encontrar una multitud esperando. Reporteros de noticias, cámara, drones, funcionarios de la estación, justo al frente, Beth, Kevin y al menos otros 20 pasajeros del barco. Ahí está. Beth gritó. La multitud estalló en aplausos. Un reportero le puso un micrófono en la cara a Troy. Señor Brennan, ¿qué se siente ser un héroe? No soy un héroe. Solo soy un mecánico que tuvo suerte. Salvaste a 3.000 personas y expusiste una conspiración galáctica. Eso es más que suerte. Troy vio a Torbin parado a un lado tratando de evitar a la multitud. Sus miradas se cruzaron y el viejo dragón asintió. Ese pequeño gesto significó más que todos los aplausos juntos. La entrevista duró 20 minutos. Luego, la seguridad de la estación tuvo que escoltar a Troy a través de la multitud hasta el transporte que lo esperaba. ¿Se dirigía a un hotel a descansar? ¿O eso creía? En cambio, el transporte lo llevó al sector diplomático de la estación, la parte elegante donde trabajaban los embajadores y los funcionarios del gobierno. Troy miró sus desgastados jeans y su chaqueta descolorida. Creo que hubo un error. No pertenezco aquí. La conductora, una mujer de aspecto profesional, sonrió. No hay error, señor Brennan. La delegación draconiana solicitó específicamente su presencia. Lo llevaron a una sala de conferencias con ventanas que daban al anillo de atraque principal de la estación. Barcos de todos los tamaños y especies iban y venían, una danza constante de comercio y viajes. Torin ya estaba allí junto con otros 3 draconianos vestidos con túnicas formales. Troy Brennan, uno de ellos, dijo que era mayor que Torin, sus escamas de un color púrpura intenso. Soy el concejal Zarata. Hemos estado siguiendo su historia con gran interés. Señora. Troy no tenía idea de si esa era la forma correcta de dirigirse a un miembro draconiano del consejo, pero parecía seguro. Por favor, siéntese. Tenemos una propuesta para usted. Durante la siguiente hora, expusieron su plan. El gobierno draconiano estaba lanzando una nueva iniciativa llamada Proyecto Skybridge. El objetivo era reconstruir su flota civil utilizando ingeniería combinada humana y draconiana. Querían demostrar que la cooperación entre especies no solo era posible, sino que era mejor que trabajar solos. Queremos que el general Torin dirija la división de ingeniería,
explicó Surata. Él ha aceptado con una condición: que usted sea su codirector. Troy casi se cae de la silla. ¿A mí? Soy mecánico por contrato. Yo tampoco tengo las credenciales. Tienes algo mejor que credenciales, interrumpió Thorin. Tienes instinto, visión y el coraje de actuar cuando otros dudan. Esto es lo que este proyecto necesita. El puesto paga 200.000 créditos al año, añadió otro miembro del consejo. Todos los beneficios, vivienda y acceso a las mejores instalaciones de ingeniería del sector. La cabeza de Troya giró 200.000 créditos. Eso era más dinero del que ganaría en 5 años de trabajo contratado. Podría pagar sus deudas, ayudar a su hermana con sus facturas médicas y tal vez incluso comprar ese taller con el que siempre había soñado. Pero más que el dinero, lo que importaba era la oportunidad de construir algo. Para demostrar que los muros entre las especies podían caer. Tengo una condición, dijo Troy. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Ponle nombre. Contratamos a todos. Humanos, draconianos, centatores, vidianos, quien tenga las habilidades y quiera trabajar. Sin discriminación, sin cuotas, solo las mejores personas para el trabajo. Los ojos de Thorin brillaron con aprobación. Sorata sonrió. Acordado. 3 meses después, Troy se encontraba en el salón de reuniones principal de la estación Skybridge, observando el caos controlado de 100 ingenieros de una docena de especies diferentes trabajando juntos. El prototipo del barco bautizado como Phoenix Rising iba tomando forma en el muelle central. Betsy había unido a ellos como directora de comunicaciones. Kevin dirigía la división de mantenimiento. Incluso algunos de los pasajeros del Horizonte Celestial se habían apuntado, atraídos por la oportunidad de ser parte de algo histórico. Troy recorrió la planta de ensamblaje, verificando las soldaduras e inspeccionando los sistemas. Un joven ingeniero draconiano lo llamó para que viera el diseño de un acoplamiento de potencia. Un técnico humano le pidió su opinión sobre un patrón de refuerzo completo. Un especialista del siglo XX quería exponerle una nueva idea. Esto era lo que asustaba a gente como Beler. No dominio humano sino cooperación humana. La idea de que cuando diferentes especies trabajan juntas, podrían construir algo más grande de lo que cualquiera de ellas podría hacer sola. Thorin lo encontró cerca del final del turno, de pie junto a la ventana y observando el brillo del Fénix en ascenso bajo las luces de la construcción. «Ella es hermosa, ¿no?», el viejo dragón preguntó. «Sí, es difícil creer que realmente estemos haciendo esto. Te dije una vez que me devolviste la esperanza, pero es más que eso». Thorin colocó una garra sobre el hombro de Troya. «Me devolviste el propósito, una razón para construir en lugar de simplemente existir». Troya pensó en aquel primer día en el Horizonte Celestial. Como un simple gesto, ceder un asiento, había conducido a todo esto. ¿Sabes qué es gracioso? Si ese hombre de negocios no se hubiera quejado de que ocupabas espacio, tal vez nunca me habría fijado en ti. Entonces tal vez deberíamos agradecerle por ser un burro. Troy se rió. Sí, tal vez deberíamos. Es un busto tranquilo. Un mensaje del capitán Hayes. Ella traería el Horizonte Celestial a través del sector la próxima semana y quería visitarlo para ver lo que habían construido. Siguieron más mensajes. Una solicitud de una universidad para hablar sobre ingeniería de especies cruzadas. Una invitación a una conferencia sobre cooperación galáctica. 3 medios de comunicación diferentes buscan entrevistas. Troy los ignoró a todos por ahora. Ya habría tiempo para eso más tarde. En ese momento tenía que construir un barco. Al finalizar el primer turno y comenzar el segundo, el salón de actos permaneció lleno de actividad. El Fénix en ascenso se hacía más grande cada día, pieza a pieza, rayo a rayo. Y con ello creció algo más, un puente entre especies que habían sido enemigas, una base para un futuro donde trabajar juntos fuera normal, no excepcional. Troy regresó caminando a su oficina.
Sus manos quemadas estaban casi curadas y su exposición a la radiación era un recuerdo que se desvanecía. Sobre su escritorio se encontraba el viejo metal de Torín, pulido y montado. Junto a ella, una foto de aquel primer día en el que le cedió el asiento a un desconocido. Él pensó que simplemente estaba siendo decente. Resultó que la decencia podía cambiarlo todo. Su com estalló de nuevo. Esta vez respondió. Era Torbin. Troy, necesitas ver esto. Acabamos de recibir una solicitud de un ingeniero de Centuri. Ella dice que quiere trabajar en un lugar donde se valoren las habilidades por encima de la política. ¿Cómo se llama? Lisa. Ella trabajó anteriormente con la compañía de Bel Air. Se fue cuando descubrió lo que realmente estaban haciendo. Troy sonrió. Contrátala. Si tiene las habilidades, tiene el trabajo. Exactamente lo que pienso. Esto es solo el comienzo, amigo mío. Sí. Troy observó el resurgir del Fénix y los ingenieros de diferentes especies trabajando codo a codo para construir el mañana. Creo que tienes razón. En algún lugar de una prisión de máxima seguridad, Bel Air vio un informe de noticias sobre el éxito del proyecto Skybridge. Su plan había fracasado. La conspiración había sido expuesta y el futuro que temía estaba llegando de todos modos. Pero no estaba solo en su celda. Una figura sombría permanecía en la esquina, invisible para las cámaras. Tu fracaso nos ha enseñado lecciones valiosas, susurró la figura. La próxima vez seremos más inteligentes y más cuidadosos. La integración de la humanidad se detendrá. Pero mientras la figura hablaba, otro barco de la clase Fénix estaba siendo puesto en servicio, y luego otro. El puente entre las especies se hacía cada día más fuerte.